Hola a todos, en esta última clase de la unidad 2 vamos a ver dos temas distintos. En primer lugar nos toca Mesopotamia. La Mesopotamia está ubicada en una zona conocida como Oriente Próximo, entre los ríos Éufrates y Tigris, de ahí su nombre, significa Mesopotamia, significa entre ríos. Es sabido que las civilizaciones siempre buscaban lugares prósperos con buenas tierras para asentarse, y en este caso sucedió así que se asentaron alrededor de los ríos y esto le otorgaban estas tierras fértiles. Los ríos también les permitían tener transporte, comunicación con otros pueblos, entre otras cosas. La verdad que fue un pueblo bastante próspero. La Mesopotamia surge en Sumeria, que es el sector coloreado naranja en el mapa, y luego se fue expandiendo cada vez más a lo largo del tiempo hasta abarcar una gran zona, como vemos ya en el verde claro, que ya es la época del imperio asirio, en el primer milenio antes de Cristo. La historia de la Mesopotamia es realmente extensa. Comienza en la época del Neolítico, o sea que tiene muchos años. Los primeros pobladores fueron los sumerios, que se establecieron en la ciudad de Uruk, que la formaron, y luego lograron ocupar la región baja de la Mesopotamia. Pero luego fueron sucediendo muchos más cambios, hubo muchos enfrentamientos, estos pueblos eran muy belicosos, entonces pasaban a tomar el mando otros pueblos y control sobre los demás. Entonces vamos a ir viendo a lo largo del tiempo que después, luego de los sumerios, estuvo el imperio de los acadios, luego los babilónicos y así sucesivamente, hasta que al final resultó en el imperio persa, que este continuó ya hasta el siglo XX con muchos cambios y conflictos. Pero con lo que respecta a la Mesopotamia, el imperio persa queda fuera, ya no tiene que ver con el estudio de la Mesopotamia. Bueno, y vemos la línea de tiempo. Vamos a ver que la civilización mesopotámica duró alrededor de 3000 años, y por eso fue que sucedieron tantos cambios. O sea, había mucha gente que se quería hacer de esas tierras y de ese poder. Era realmente interesante la zona, y eso generaba permanentemente conflictos entre todos. Y bueno, por supuesto, cada uno de estos cambios que se producía social y políticamente después también repercutía en la cultura, en el arte y en todas las otras disciplinas. Vemos que la Mesopotamia primero estaba dividida en dos zonas: la zona norte, que era con Asiria, y al sur con Caldea, cada uno con características distintas geográficamente. Entonces estas diferencias geográficas también después repercutían en diferencias en los pueblos. Esta civilización, la mesopotámica, fue realmente muy avanzada, hubo muchos inventos, mucha tecnología que creaban, se fue expandiendo mucho, y esto lo ayudó a precisamente esa expansión, a la riqueza, a la generación de cada vez más territorio, cada vez más población. Algo muy importante de ese uso de las tierras fértiles es con el tema de la agricultura, que está el cultivo que realizan, que tienen muchos excedentes, y esto luego lo podían comercializar, o sea que generaban muchos intercambios con ese excedente. La agricultura realmente fue la base de la economía de los mesopotámicos. Con respecto a la organización social, estas civilizaciones está representada por una pirámide, en donde la punta, la parte más alta, de mayor poder y autoridad, está con el rey, que luego, bueno, que este rey es un intermediario entre los dioses y el pueblo. Más abajo vienen los nobles, los sacerdotes y los funcionarios. Y más abajo, siendo cada vez más cantidad de personas, pero con más desventajas o con más pobreza, los campesinos, los artesanos, los soldados. Y por último,
Pero muy importante, los esclavos, que eran personas que tenían deudas con el palacio y entonces eran siervos voluntarios para saldar esa deuda, o directamente guerreros enemigos que eran cautivados y eran llevados como esclavos. Es decir, que para que estos imperios crecieran, para que estos pueblos crecieran y se hicieran ricos, dependían de esa gran base de la pirámide que aportara su trabajo y mano de obra. Y esta sociedad también era patriarcal, relegando a las mujeres a las actividades de las actividades y las decisiones importantes. Las relaciones familiares eran monogámicas, pero las mujeres, al contraer matrimonio, pasaban a formar parte de la familia del marido. En cuanto a la religión, estos pueblos eran politeístas y representaban a sus dioses de manera antropomorfa. Tenían muchos dioses, pero los principales eran tres: Eam, el dios de la sabiduría y la magia; Anu, el dios del cielo; y Enlil, el dios de la tierra, las tormentas y la agricultura. Cuando apareció el poder político para organizar las ciudades, muchos de estos sacerdotes también eran gobernantes, o sea que el poder político y la religión siempre estuvieron de la mano y en manos de unos pocos precisamente. Bueno, la Mesopotamia fue realmente una gran expansión en la sociedad. Uno de los avances fue que se crearon las primeras leyes para regular el Estado. Como surgió la propiedad privada, que enriqueció muchas familias, estos excedentes de las agriculturas, las tierras, se empezaron a convertir en dirigentes y pasaron a ordenar y penalizar el territorio, porque si no se descontrolaba y había que organizarlo. Es la única manera de mantener en pie estos imperios cada vez más grandes. Entonces, además de la generación de las clases sociales, con cada uno con su respectivo trabajo diferenciado y su clase social, necesitaron crear las leyes para organizar y penalizar aquellas normas que se infringían. Estas leyes se volcaron en el Código de Hammurabi, que es del siglo XVIII a.C., que es el primer código escrito conservado de la historia, código penal, y es de la época babilónica. Este código está grabado en un cilindro de piedra negra, como vemos en la imagen, y es donde tienen todas las leyes, que una de las conocidas es la ley del ojo por ojo, que considera que existe una venganza igual y proporcional al hecho realizado. Otros avances muy importantes que tuvieron los mesopotámicos fue la matemática y la astronomía. Fue realmente muy importante porque llegaron hasta a predecir eclipses. Con la matemática inventaron el sistema sexagesimal, o sea, el calendario, las horas, el sistema decimal, para sumar los artículos que tenían, las compras y las ventas, etcétera. Por eso estaban los números. Utilizaban el calendario llamado sumerio, que dividía por temporadas, por épocas, y era realmente muy útil para la hora para el uso de la agricultura, para las cosechas, para las siembras. Los mesopotámicos también destacaron en medicina, en literatura, inventaron la moneda, la rueda. Con esta rueda hicieron el arado, entonces les permitió hacer una explotación de tierras mucho más grande. La verdad que fue muy extenso la cantidad de inventos y avances que hicieron los mesopotámicos. Bueno, un momento trascendental de la historia de la humanidad fue precisamente la creación de la escritura, que fue alrededor del 3500 a.C. en Sumeria. Se dice milenio 4 a.C., más o menos.
Esta escritura en realidad al principio se creó para llevar la contabilidad y la administración de los estados, como les decía, a medida que fueron teniendo cada vez más territorio se fue complejizando, había que organizarlo, el comercio fue muy importante, entonces para tener realmente cuenta de este comercio, de las deudas y los pagos, empezaron a tener el sistema de escritura, que después se expandió y evolucionó muchísimo más, pero al principio era eso. Eran pictogramas en el que cada signo representaba un objeto real. Luego esto fue ya un ideograma, que eran signos combinados que reflejaban una idea, por ejemplo, pan y boca, y era comer un pan. Posteriormente fueron reemplazados ya por fonogramas, que consistía en utilizar el valor fonético de los signos y no ya por su valor pictográfico. Esto ya crea la escritura cuneiforme, que es ya muy importante, permitía generar textos y escritura mucho más extensa. Estas tablillas, porque se hacían sobre tablillas de arcilla, las escrituras, pasaron a guardarse en bibliotecas, como la gran biblioteca de Nínive, creada por el último monarca de Asiria, que instaló esa biblioteca en su palacio. Ahí había cerca de 30.000 tablillas con textos literarios, científicos, médicos, históricos, así que era realmente impresionante y le daban mucho valor a la escritura los mesopotámicos. Bueno, gracias a esta escritura fue precisamente que se creó el poema de Gilgamesh, que es muy famoso, muy conocido, porque fue considerado la obra literaria más antigua del mundo, de aproximadamente el 2500 a.C., escrito precisamente por el rey Gilgamesh en esas tablas de arcilla, como podemos ver. Son 5 poemas independientes, sumerios, y cuenta información detallada de este rey y de sus travesías, que emprende un último viaje en busca de la inmortalidad debido a que queda muy afectado por la muerte de su amigo en plena juventud. En la epopeya se relata que los dioses poseen esta preciada virtud de la inmortalidad desde la creación y está reservada exclusivamente para ellos, y es por eso que Gilgamesh pretende conseguir esta inmortalidad. Se han realizado muchas versiones de este poema a lo largo de los años, fueron traduciéndose por los babilonios, por los acadios. Ninguna de todas estas está completa y tienen distintas versiones con modificaciones, pero gracias a todas estas versiones hemos podido tener hoy en día una versión mucho más completa de este poema. Bueno, con la invención de la rueda crean el transporte, que eran carros tirados por caballos, y esto realmente facilitó mucho el comercio, mucho la comunicación entre los pueblos que estaban muy distantes entre sí, y el comercio era realmente muy importante. Ya trocaban muchos productos, unos tenían telas, armas, los otros les daban bronce, maderas, y gracias a eso fueron adquiriendo mucha riqueza. Entonces realmente el transporte fue fundamental para eso. Las ciudades mesopotámicas estaban cerca de los ríos y tenían varias aldeas cercanas, pero las grandes ciudades estaban muy alejadas entre sí, precisamente por las rivalidades y los conflictos internos que siempre tenían. Eran ciudades-estado, o sea que eran independientes entre sí y cada una tenía su propia jerarquía, su propio poder. Las ciudades se organizaban alrededor del templo, o sea, el templo era la parte más importante de la ciudad. Las tierras de cultivo ya estaban fuera de la ciudad. Y el palacio del soberano era también muy importante y estaba ubicado en un lugar preferente. Cada ciudad-estado estaba gobernada por un rey, y estas ciudades realmente fueron muy grandes, llegaron a tener muchos habitantes. Lamentablemente quedan solamente ruinas. Estas ciudades
como estaban en permanente conflicto, estaban rodeadas por murallas que los protegían con torreones y con puertas, o sea que tenían algunos accesos nada más, como por ejemplo la ciudad de Babilonia, que tenía 8 puertas, grandes murallas y un foso exterior para también evitar que se acercara desde otro pueblo. Estaba diagramada en cuadrícula, como las ciudades actuales, y bueno, como decíamos, las defensas de las murallas eran fundamentales porque todos estos eran pueblos en continuo conflicto y enfrentamiento, especialmente aquel pueblo que estuviese en el poder en el momento. El arte mesopotámico surge con los sumerios, que son los primeros, luego se va desarrollando con los sucesivos pueblos y va evolucionando. Dos estilos distintivos son el del periodo asirio y el del periodo neobabilónico, pero a pesar de constituir pueblos diferentes, se pueden observar ciertos rasgos que perpetúan esa continuidad. O sea, el pueblo que pasaba a tener el poder tomaba lo que dejaba el anterior y lo continuaba. Por eso muchas cosas se ven que no han ido cambiando con el tiempo. La música fue realmente muy importante para los mesopotámicos, llegaron a tener un desarrollo muy grande de instrumentos musicales, como flautas, arpas, liras, que realmente eran grandes objetos de arte y utilizaban la música para los templos, para entretenerse, pero básicamente estaba relacionada con la religión. En cuanto a la arquitectura, los mesopotámicos tuvieron que hacer todas sus obras con otros materiales, con ladrillos y adobe, porque no había ningún tipo de piedra cercana para poder construir, y tampoco tenían árboles grandes que les pudieran permitir hacer grandes vigas o columnas para sostener los techos. Entonces, al no tener esas columnas, tenían que hacer muros mucho más gruesos y empezaron a utilizar los arcos y las bóvedas de medio punto para soportar precisamente esos techos. En Caldea y en Asiria, los monumentos principales son el palacio, que engloba el templo con varios patios y grandes salones de recepción. O sea, el palacio llevaba muchos edificios dentro. Y bueno, algo que llama la atención cuando después lo comparamos con los egipcios es que la arquitectura acá funeraria carece de monumentalidad y eran generalmente fosas excavadas en el suelo y tenían algún que otro monumento cerámico, pero eran realmente muy sencillas y poco significativas. Bueno, acá vemos dos templos de dos etapas diferentes, la sumeria y la siria. Ambas son reconstrucciones digitales porque realmente los originales no ha quedado nada, son ruinas. Eran todos templos importantes, eran amurallados, tenían muy grandes estatuas como de custodios, pero los materiales que utilizaron, como no eran piedra, como no tenían mármol, estos materiales no duraban tanto en el tiempo y lamentablemente es muy poco lo que ha quedado. En estos ejemplos vemos que los templos estaban amurallados, con formas rectas y líneas limpias, no tenían grandes decoraciones ni exageraciones exteriores, no era tan importante la monumentalidad y la exageración de decoraciones, pero realmente destacaban en el paisaje porque eran muchísimos más altos y grandes que el resto de las construcciones. El zigurat es la tipología más conocida de templo, son estructuras religiosas que fueron construidas por todos los pueblos mesopotámicos, eso se mantuvo muy estable en el tiempo. Empezó desde los sumerios, los acadios, los babilonios, y todos eran utilizados para las religiones locales. Cada zigurat era parte de un complejo de templos que incluía otros edificios. Los precursores del zigurat fueron plataformas elevadas que ya datan desde el sexto milenio antes de Cristo, o sea que son realmente muy viejas.
Estas plataformas podían ser ovaladas, rectangulares o cuadradas, y sobre esa cada paso que se iba haciendo, cada escalón, iba siendo un poco más chico que el siguiente, un poco más pequeño que el anterior, en realidad. El número de pisos varió de 2 a 7. Los sigurat no eran un lugar donde realizaban actos públicos o ceremonias como las actuales iglesias, sino que en realidad era considerada la morada de los dioses y estaba reservada para unos pocos, para los sacerdotes y el rey. Gracias al sigurat, los dioses podían estar cerca de la gente, eso es lo que se creía. Y cada ciudad tenía su propio dios o diosa, de la cual era patrón. Bueno, entonces, estos sigurat eran solo reservados para los sacerdotes que tenían acceso al interior, y la gente solo podía observarlos desde afuera, dando cuenta de que el dios estaba mucho más cerca de ellos. Por eso los sigurat eran un elemento bastante poderoso en la sociedad. En los sigurat, cada piso de estos, que podía ser de 2 a 7, los que eran de 7, cada piso estaba dedicado a los planetas, porque ellos conocían 5 planetas, entonces eran los primeros 5 pisos eran para los 5 planetas conocidos, y después era el de la luna y después el del sol. O sea que los astros, la astronomía no solo era útil para determinadas cuestiones como la agronomía, sino que era muy importante en sus creencias religiosas. En el último piso del sigurat se encontraba la estatua de la divinidad, y el templo que lo acompañaba tenía un gran patio con varias habitaciones para los peregrinos. El sigurat de Ur, de la ciudad de Ur, es el más conocido de la época sumeria. Y acá vemos 2 representaciones digitales de cómo han sido estos sigurat. Bueno, un capítulo aparte merecen los jardines colgantes de Babilonia, muy conocidos, considerados una de las maravillas del mundo antiguo. Estos jardines estaban colocados junto al palacio del rey, fueron construidos alrededor del siglo VI a.C., a orillas del río Éufrates, y estos jardines eran construidos en terrazas y en donde se plantaron un montón de árboles, de palmera, de vegetación exótica, árboles frutales. Era realmente muy, muy llamativo. Según una leyenda, surgen porque el rey de los caldeos quiso hacerle un regalo a su esposa, aunque algunos creen que no fue así y tienen otra teoría. Por supuesto, como suceden estas cosas. Como lamentablemente solo quedan ruinas, es muy difícil de saber con precisión la fecha y quién fue el que la creó. Con respecto a la escultura, esta ya no es tan uniforme como la arquitectura, que a lo largo de los distintos imperios fue manteniéndose estable, sino que acá hay mayores diferencias entre los distintos pueblos. Como por ejemplo en Sumeria tenían un mayor contenido religioso, las estatuillas, y en Asiria se dedicaban más a exaltar las hazañas de los reyes. Unos eran más belicosos y otros eran mucho más religiosos. Entonces esto se ve en las esculturas. La mayoría están realizadas en piedra, aunque también hay algunas en metal como el bronce, porque empiezan a utilizar, a conocer lo que es el bronce y la fundición. Y usaron tanto la escultura en relieve, como con este ejemplo, como la escultura exenta o de bulto redondo. Con respecto a la escultura de relieve, estas poseían un carácter narrativo, eso quiere decir que relataban determinados hechos, representaban guerras o trabajos de reyes. Estas esculturas carecen de profundidad, no tienen paisajes, y lo destacable de estos relieves es que el que resalta el mayor tamaño siempre es el rey, entonces es fácil de identificar, porque lo hacían mucho más grandes que el resto. Estas estelas eran interesantes porque muchas tenían textos que narran esas luchas, y entonces gracias a eso podemos llegar a saber con mayor facilidad
qué era lo que estaban representando y a quién. Acá vemos en relieves asirios la importancia de la unión del rey con la cacería. Al representarlo así es como que le dan más poder al rey, mostrando realmente un dominio no solo sobre el pueblo, sino sobre la naturaleza. En estas imágenes en particular tenemos a Surbanipal II, que es el último gran rey de Asiria, que está cazando leones. Y este es el famoso rey que fue el que creó la biblioteca de Nínive, que hablamos anteriormente, y también era conocido y era muy famoso porque era uno de los pocos que sabía leer y escribir, o sea que realmente pasó a la historia como un gran rey. En la escultura de bulto redondo o exenta, las figuras humanas eran creadas de una manera muy estática, muy rígida, pero les agregaban muchos detalles, entonces las hacían mucho más ricas. Se da una gran diferencia entre las representaciones de los distintos pueblos, en este caso los sumerios y los acadios, que el primero representaba a la monarquía y a los sacerdotes, y los otros representaban a guerreros de los pueblos. Acá vemos que los acadios usaban bronce y conocían las técnicas de fundición. En cambio los sumerios eran figuras talladas. De cualquier manera, en ambos casos utilizaban después incrustaciones de otros materiales como piedras para generarle un mayor realismo a las obras. Y por último, en cuanto a escultura, está la escultura colosal por el gran tamaño que tenían, que era muy destacada. Eran los lamasus, que eran toros con cabeza humana, con alas. Estos toros tenían una gran barba y un gorro alto para hacerlos muchísimo más importantes todavía. Tenían muchos metros de altura. Estaban colocados estos lamasus en las entradas de los templos como guardias de protección, porque los toros eran símbolos de fuerza en la mitología mesopotámica, y de estos hay muchos, por suerte, que han quedado hasta el día de hoy y han sido realmente muy importantes. Bueno, lamentablemente de la pintura no podemos hablar demasiado porque la mayoría de estas obras se han perdido por el paso del tiempo, por los distintos conflictos y robos entre los pueblos. De lo que sí hay registro es del uso de la cerámica vidriada, que estas tenían unos colores muy intensos y las utilizaban para decorar los muros de los palacios y los lugares importantes de las ciudades. Como por ejemplo en las puertas de Ishtar, la primera imagen, que en este caso es una réplica, y estaba decorada con animales en relieves que estaban repetidos rítmicamente. Y también el Palacio de Susa, que tenía, ahí vemos cerámicos con las imágenes de varios guerreros con sus respectivas lanzas. Y para finalizar tenemos un mosaico de la etapa sumeria del 2600 o 2500 a.C., que nos permite observar en detalle la vida cotidiana. Ahí vemos al rey en mayor tamaño, rodeado de algún familiar, algunos nobles, con los esclavos que le van llevando el banquete. Tienen el mismo estilo narrativo que la escultura en relieve, donde narra una escena. La técnica que utilizaban era cubrir los muebles u otros objetos de madera con piedras preciosas y otros materiales. De cualquier manera, este en particular fue construido por completo porque cuando se encontró estaba destruido, pero es un detalle muy significativo del grado de ornamentación que llegaron a tener los mesopotámicos, y eso que estamos hablando de la primera etapa de la Mesopotamia, que era Sumeria. Bueno, y así finalizamos con Mesopotamia y nos vemos la próxima clase.